quién, la impartía o quién la prescribía, ¿no? Hasta el día de hoy existen muchos pacientes que reciben indicaciones de terapia física de un médico traumatólogo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el médico traumatólogo es un especialista encargado en ver todo lo que es la salud del aparato, del aparato óseo, ¿no? De los tejidos óseos, ¿no? En general, ¿no? Entonces ve las articulaciones, los compromisos de las articulaciones, pero está orientado a dar indicaciones y a realizar actos médicos quirúrgicos. Es así que la medicina física y rehabilitación es una especialidad que abarca un campo dirigido más a la parte mínimamente invasiva y cero invasiva, ¿no? En donde entra a tallar muchísimas herramientas, ¿no? Fuera el conocimiento médico que uno tiene sobre los determinados diagnósticos y distintos diagnósticos que se utilizan en la especialidad, existen herramientas importantes que nos van a ayudar a que el resultado con nuestros pacientes sea óptimo. La especialidad utiliza agentes físicos, como ustedes ya lo conocen, como el frío, como el calor. El calor superficial es aquel que uno puede, como las compresas calientes, sean compresas de bolsas con agua caliente, sean compresas con otros vehículos para poder retener el calor que se va a colocar sobre las distintas estructuras del cuerpo humano. El calor superficial que se utiliza ayuda, por ejemplo, a dar relajación muscular, ¿no? En pacientes que tienen o que están en rehabilitación por contracturas musculares o dolor a nivel de los trapecios, a nivel de los extensores y flexores de la columna, los rotadores de la columna, los extensores de la columna, como los lumbares, por ejemplo, reaccionan muy bien al tipo de calor superficial que se utiliza en las compresas calientes. Por otro lado, otro agente físico que también utiliza calor, que es un calor profundo, es el ultrasonido, ¿no? Que emite ondas ultrasónicas que van a estructuras un poco más profundas, produciendo analgesia y produciendo también efecto antiinflamatorio. Esos son dos tipos distintos de calor que se utilizan para dar tratamiento a enfermedades en el campo de la medicina de rehabilitación. Por otro lado, como ustedes sabrán, también el frío es un agente físico que se utiliza con mucho éxito para tratar problemas también dolorosos, agudos. Esto está usado en muchos campos de la medicina, no solamente la rehabilitación, sino el frío se utiliza para dar analgesia, para dar anestesia, y se utiliza de diferentes formas, también en bolsas frías, en bolsas con hielo, en pads con frío que los mantienes en la congeladora para utilizarlo de manera como analgésico y como antiinflamatorio. Otras herramientas que se utilizan en la medicina de rehabilitación son por ejemplo, la magnetoterapia también. Estas ondas magnéticas que se utilizan en las articulaciones para producir también un efecto, ayuda bastante, sobre todo en que utilizan los agentes físicos a través de los aparatos, y lo que hay que tener en cuenta, claro, que en la rehabilitación muchas veces los procesos son largos, ¿no? Entonces, las sesiones a veces no se pueden hacer en casa. Es muy fácil hacer algún tratamiento en casa porque estás en tu casa, ¿no? Sales a trabajar,
regresas a tu casa, pero ir constantemente a utilizar agentes físicos a veces es un poco difícil para muchos pacientes. Y en el caso de patologías severas, de larga data, crónicas, aún más, porque el paciente tiene que ir acompañado de un familiar o de un cuidador, y aparte lleva muchas veces equipos como muletas, andadores, sillas de ruedas, que comprometen un poco más o hacen que sea más difícil el traslado. Otros agentes físicos que se utilizan en rehabilitación es lo que es la electroterapia. La electroterapia se utiliza con fines analgésicos, antiinflamatorios también, y también existen otro tipo de electroterapia que se utiliza para producir fortalecimiento muscular en aquellos pacientes que tienen atrofia muscular en determinadas zonas del cuerpo, ¿no? Otro tipo de herramientas en la medicina de rehabilitación por ejemplo, son las cámaras hiperbáricas, que lo que hacen es inyectar oxígeno a mayor concentración para poder mejorar y llegar con mayor potencia a todas las células del cuerpo humano. Las cámaras hiperbáricas no son fáciles de encontrar, existen pocos lugares que las tienen. Para nosotros, los médicos que trabajamos por nuestra cuenta, son terapias de alto costo, que no son chicas, son grandes, entonces ocupan determinados espacios, pero ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo y deben de estar dentro del abanico de herramientas para el médico de rehabilitación. Otro tipo de terapia que se utiliza también son los láseres de baja intensidad. Los láseres de baja intensidad tienen potencia antiinflamatoria y se utilizan también sobre articulaciones determinadas para mejorar el dolor, disminuir la inflamación. Entonces son de mucha utilidad en determinados diagnósticos. Por otro lado, el equipo del médico de rehabilitación está conformado por otro tipo de especialistas técnicos, como son los fisioterapistas o terapeutas, van a realizar la terapia, ¿no?, indicada por el médico fisiatra, en este caso. ¿Cómo es que se articula el trabajo entre el médico fisiatra y el terapista físico? Perdón. A través de la prescripción médica, ¿no?, o la generación de una receta, como siempre. A través de la receta médica, los pacientes acuden a su terapia. Ahora, el fisioterapista lo que hace es hace la kinesiología, a través de la movilización de las articulaciones, ¿no? Se le pone por escrito lo que más o menos debe realizar, y ya es muy importante poder realizar la terapia. Por ejemplo, han tenido una operación en la mano, en el tobillo, etcétera, por ejemplo, ellos lo que hacen es aplicar calor sobre la articulación, utilizar tinas de agua tibia, y después de eso comenzar a trabajar los rangos articulares de los pacientes, o utilizar diferentes mecanismos o diferentes técnicas para poder lograrlo. Utilizar, pues, bolas terapéuticas para mejorar los rangos articulares en gente que pueda tener problemas en la mano, en el tobillo. Utilizar ligas, ¿no?, para poder mejorar el rango articular en cualquier articulación que sea. Y también utilizar ligas para hacer fortalecimiento en aquellos que ya salen del proceso doloroso, ¿no?, ya desinflamaron el cuerpo y entran en un tema ya de fortalecimiento. Que muchas veces el fortalecimiento está mal de dolor o hay inflamación, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y somos nosotros
los que finalmente nos encargamos ¿no? También dentro de la rehabilitación, el personal de terapia física se subdivide en otras especialidades, ¿no? Existen terapistas físicos que solamente ven terapia ocupacional, que es muy importante en aquellos pacientes que se están reenganchando con su vida laboral o que están ya en casa, ¿no? Después de haber pasado algún tiempo bajo cuidados en algún hospital, en alguna clínica, para poder trabajar algunas cosas como el área, por ejemplo, la parte motora fina. Personas que deben de practicar o recuperar la motricidad fina en la mano, o comenzar a trabajar desde la esfera cognitiva, ¿no? Como Doctor, disculpe, trabajar un poco con arte, disculpe, doctor, se le entrecorta, se le por escucha ejemplo, entrecortado. trabajos para, ¿sí? ¿Ahí me escuchan? Parece que la señal un poquito se va, se le escucha entrecortado por momentos. ¿Ahí me escuchan? Sí, Bueno, ahora sí me escuchan bien. ¿Ahora me escuchan? sí, doctor. Ya, lo que pasa es que yo sí, a mí me sale que la señal la tengo bien, me sale que se está grabando, me sale todo bien, ¿no? Bueno, entonces, la medicina física y rehabilitación sirve para poder complementar mucha ayuda para especialidades como traumatología, especialidades como neurología, especialidades como reumatología, especialidades como pediatría, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que está enganchado con muchas, múltiples especialidades y existen todo un equipo multidisciplinario. Generalmente un área de medicina, rehabilitación en un hospital es la más amplia. Es la más amplia de todas, es aquella que tiene mayor cantidad de personal, es aquella que tiene bastante cantidad de equipos. Entonces, si por ejemplo un área de neurocirugía tiene, no sé, 15 o 20 personas, un área de rehabilitación puede tener 100 personas, porque se necesita para tratar de patologías de larga data, degenerativas, crónicas, que es generalmente lo que se ve dentro de la especialidad. En el campo pediátrico, donde los pacientes son vistos por un pediatra generalmente, pero siempre también de la mano con o pediatras neurólogos o neurólogos, la rehabilitación también tiene mucha importancia para poder dirigir un poco el uso de los equipos para el traslado de pacientes pediátricos, ya sea silla de ruedas mecánicas, eléctricas, diferentes tipos de ortésicos, para, ¿cómo se llama?, para poder tener o llevar una buena calidad de vida, ¿no? Entonces es muy importante que la rehabilitación sea bien encaminada para que los pacientes tengan un buen acceso a la salud en general, ¿no? En el Perú, el Instituto Nacional de Rehabilitación es uno de los más, es el más importante. Su primera sede está en el Callao, pero ahora existe una sede importante que está en Chorrillos, que da asistencia, bueno, es el centro más especializado en el Perú. Sería importantísimo, muy bueno, que existan centros especializados en todo el Perú, pero no es así, es difícil. Y ahora por la pandemia muchos pacientes no han podido acceder a sus terapias de rehabilitación y en mi caso, que he tenido que ver pacientes, prescribir cosas o dar tratamientos caseros, porque los fisioterapistas no llegaban nunca a, ¿cómo se llama?, atender a los pacientes, porque no podían visitarlos, los pacientes no podían llegar a los hospitales y viceversa. Entonces,
Yo creo que, yo creo que este año, esta recta de este año, los pacientes están ya, bueno, se está retomando un poco más el tema del acceso a la salud. Que les he mencionado, la gente, la gente no solamente, la gente no solamente vive más años, No se le escucha bien, doctor, disculpe. Múltiples Doctor. o distintos problemas que se deben de solucionar con la rehabilitación. Ahora, lo que yo les aconsejo y que hagan con sus hijos es que utilicen pintura, ¿no? Que utilicen, que pinten, que hagan arte, que compren y hagan talleres ustedes de pintura, ¿no? De pinten lo que quieran los chicos, y ustedes también lo hagan, porque el arte les ayuda a ustedes a relajarse, a disipar, así como el tema de la música. Es muy importante, ¿no? Que ustedes encuentren la manera de poder disipar su estrés, eso les baje la ansiedad les baje el apetito, y en general ustedes puedan tomarse las cosas un poquito más del día a día. Claro, te vas desde Puente Piedra, te vas hasta Chorrillos a hacer la terapia y vas media hora y de ahí te quedas 20 minutos cambiando al bebé o a la bebé o al niño o a la niña. Obviamente es agotador. Obvio, obvio. Gracias, doctor. De donde no hay que sacar fuerzas, y yo creo que esta